no solamente los gobiernos son responsables de lo que pasa en los países, sino que los países son responsables de lo que pasa en los gobiernos. O como decían antiguamente, que todo país tiene el gobierno que se merece. De modo que no es con cambiar una persona por otra que va a cambiar las circunstancias. Hoy sabemos que la libertad y la igualdad tienen cierta antinomia natural en ellas, que a mayor libertad, mayor desigualdad, que a mayor igualdad, menos libertad. Y ese es uno de los grandes problemas del planeamiento político en nuestro tiempo. Hasta dónde hay que restringir la libertad para que haya una mayor igualdad, hasta dónde hay que restringir la igualdad para que haya una mayor libertad. Pero es muy difícil, o es absolutamente antinómico e imposible, una libertad absoluta con una igualdad absoluta. Bolívar, en el discurso de Angostura, cuando habla de la igualdad, dice una frase muy hermosa. Dice que el Congreso y las leyes venezolanas deben, en lo posible, acentuar la tendencia a asegurar la igualdad por una razón muy simple, porque los hombres no son iguales. Y la ley debe tender a corregir las desigualdades naturales. De modo que Bolívar invierte con un pensamiento muy moderno toda esta concepción. Es decir, no es que los hombres somos por naturaleza hechos para vivir en la igualdad y en la libertad. No, somos animales agresivos, somos herederos de una situación que está muy lejos de ser esta que es la situación natural, pero debemos aspirar a eso y acercarnos a eso. Y la ley debe servir de correctivo a nuestra tendencia a la desigualdad y a la agresividad, para que nos acerquemos lo más posible a ese ideal de igualdad y de libertad. Y eso en el fondo es lo que hoy en día piensan muchos. De tal manera que uno de los temas que hoy en día tiene el pensamiento revolucionario es un tema que es un poco contradictorio con el de Rousseau. Hoy en día no se habla de restituir al hombre a su estado natural, como Rousseau pensaba y como pensaba Montaigne. Hoy en día lo que se habla es de crear un nuevo hombre, es decir, por medio de la educación, por medio del ejemplo, por medio de la prédica, llegar a constituir un hombre en el cual los impulsos agresivos, en el cual la tendencia a la violencia y a la fuerza se aminore por convicciones de principios, por convicciones morales e incluso por la intervención de las leyes. De modo que el problema ha evolucionado en todos esos años, pero no hay duda que en el fondo y en el centro de todo esto, de todo el pensamiento revolucionario que agitó y cambió el mundo en estos 5 siglos, está la visión del indio americano, esa visión de lo que se llamó el buen salvaje, esa visión que antropológicamente no era cierta, pero que ha sido una de las visiones que ha influido más poderosamente en la historia de la humanidad y que tuvo la consecuencia de transformar la historia de los hombres sencilla y llanamente porque les hizo creer que había habido una desnaturalización del hombre y que el hombre podía regresar a la naturaleza. Y esto movió de un modo increíble el pensamiento, las fuerzas y el movimiento popular que creó todas las condiciones de la historia contemporánea. En mí, la afición a la literatura fue precoz, voluntaria y casi morbosa. A una edad en que aún leía con dificultad, amaba ya la letra impresa, ese olor tierno de la tinta y del papel que flota en los depósitos de las librerías.
Viví aquel ambiente del gomecismo en su apogeo, cuando Gómez era dueño absoluto de Venezuela. Fue una experiencia muy útil en mi vida porque me reveló cosas. Yo creo que en gran parte mi visión de Venezuela y del campo venezolano y del hombre venezolano que se refleja en mi literatura es una visión aragüeña, porque ahí me formé. De modo que el campo que veo es el campo de Aragua, y esa emoción de la tierra la tengo de allí. Es muy generalizada la visión de que Venezuela ha sido un país de desorden, de bochinche, como decimos, de guachafita, como decimos, de inestabilidad continua, donde la regla ha sido el desorden, donde la regla ha sido el asalto al poder. No es cierto, más bien es lo contrario, la verdad. Había veces que muchos de los panfletarios en la historia venezolana han criticado a nuestro país por su pasividad, han pensado que era un país cómplice de las dictaduras, sin quererse percatar más allá de que era en realidad un país que deseaba el orden y que supo mantener ese orden cuando era un orden democrático o cuando no lo era. Podríamos decir que Venezuela hoy en día es uno de los países hispanoamericanos que tiene una realidad y una perspectiva de estabilidad más grande, pero no por un milagro inusitado, no es porque por primera vez estamos en un sistema de estabilidad. Lo hemos tenido predominantemente en una forma o en otra forma en la mayor parte de nuestra historia, en las 4/5 partes de nuestra historia independiente. Hoy en día tenemos un orden democrático, desde luego, infinitamente mejor que un orden caudillesco. En este momento no puede decirse que Venezuela depende de un caudillo. Venezuela depende de unos partidos políticos que representan distintos sentidos de opinión, distintas tendencias, y que han logrado un equilibrio, unas reglas de juego político que han permitido el turno pacífico en el poder y que han permitido que se manifiesten y se expresen todas las tendencias políticas. Que el pueblo venezolano no tiene una vocación de bochinche y de desorden, que el pueblo venezolano tiene una aspiración profunda en el fondo a la estabilidad y al orden, cualquiera que sea su estilo, órdenes que nos parecen democráticos y corresponder a un ideal de progreso, órdenes que nos parecen dictatoriales e inaceptables para un hombre que tiene otros ideales políticos, pero orden al fin. Bolívar vio muy claro dónde se iba, y no solamente vio dónde se iba, sino que vio muy claro cuál era el camino que podía conciliar esas fuerzas disgregadoras y contrarias. Un proyecto americano que pudiera crearse y funcionar, pero que ese proyecto tenía dos enemigos mortales. Los ideólogos de un lado, que consideraban que no se podía, sin un gravísimo pecado, renunciar a los grandes principios de la República Aérea, y los hombres de presa del otro lado, que no aceptaban que les quitaran lo que el mismo Bolívar llamó más tarde con burla, las adquisiciones de su lanza, lo que ellos habían ganado combatiendo. Eso no se lo iba a arrebatar nadie, ni ninguna ley, ni ningún congreso. Era la búsqueda de un equilibrio entre esas fuerzas disgregadoras que iban a condenar a la América española al trágico siglo XIX que vivió, lo que movió el pensamiento de Bolívar. Por eso Bolívar es un hombre de pensamiento válido. Si nosotros queremos hoy en día asomarnos a los problemas de la América actual, el único antecedente válido que encontramos es el pensamiento de Bolívar. Porque Bolívar vio, vivió, padeció las dificultades que hoy vive y padece la América Latina en otra escala. Y por eso su pensamiento es válido. Él tiene vigencia, está actual y puede servir y sigue sirviendo porque se enfrentó con ojos muy claros a una realidad que en gran parte sigue siendo la nuestra y que pretendió dar respuestas a esa realidad que no pueden ser desechadas totalmente por nosotros como cosa del pasado y sin vigencia. Por eso Bolívar, además de un gran hombre de acción, fue un gran hombre de pensamiento y un gran hombre de expresión. Y las tres cosas son inseparables dentro de su personalidad y no se le puede cortar ninguna de ellas sin mutilar la maravillosa unidad de su vida y de su obra. El votante en Francia sabe que si vota por Mitterrand va a tener un gobierno sumamente distinto, que va a enfrentar las cosas de una manera totalmente distinta a un gobierno presidido por Giscard d'Estaing. Y el votante inglés sabe que si vota por el Partido Laborista va a haber un gobierno totalmente diferente en concepción, en filosofía, en objetivos de acción al de la señora Thatcher o al de cualquier otro líder conservador.
Y en los Estados Unidos, que tiene menos tajantemente esa división, hay una diferencia filosófica, una diferencia de estructura, una diferencia de orientación entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. En Venezuela se necesitaría un entomólogo, un hombre de una perspicacia muy grande para que llegara a diferenciar programáticamente los dos grandes partidos venezolanos. Porque todos los partidos venezolanos pertenecen a una especie de inmensa masa o masacote de socialdemocracia paternalista, populista, en la que no hay diferencia. Son partidos pretendidamente de centro izquierda todos, lo que es muy malo porque debía haber una alternativa. Algunos en un momento dado se van un poquito más al centro, otros se van un poquito más a la izquierda, otros bambolean y toman una medida de centro y luego toman una izquierda para compensar, de modo que eso termina porque el elector no tiene alternativa. Sobre un país como Venezuela, un pequeño país de 15 millones de habitantes, han llovido en estos últimos 30 años una suma de dinero en dólares que es probablemente 6 veces o 7 veces la suma en dólares con que los Estados Unidos contribuyeron a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y los venezolanos nos hemos ingeniado no solamente para gastar, no de un modo muy brillante y justificado ese dinero, para malbaratarlo, sino para endeudarnos. Venezuela sobrepasó todos sus patrones tradicionales, lo puso de lado, se creó una economía artificial petrolera, se creó un nivel de gastos gigantescos que el presupuesto nacional refleja. Ahora, ese es el hecho, el agua derramada no la recoge nadie, no vamos a hacer nada con decir no hubo previsión en las administraciones públicas venezolanas, hubo imprudencia manifiesta y crasa. Venezuela podría ser hoy en día la envidia del mundo, podría ser un país con recursos suficientes, con reservas internacionales muy importantes, sin un céntimo de deuda. Hoy en día tenemos 32.000 millones de dólares de deuda exterior. ¿Cómo se hizo esto? Por imprudencia, por imprevisión y por indisciplina. Anteriormente, la Ley Orgánica de la Hacienda Nacional no permitía que se contrajera deuda externa por ningún ente público, sino por medio de una ley específica de autorización hecha por el Congreso, que determinaba el monto y las condiciones en que se iba a contraer esa deuda y el objeto. Eso se tiró por la borda hace algunos años y se cometió una de las imprudencias más graves que el país ha cometido nunca, administrativamente, que lo han llevado a esta situación. No solamente esa cortapisa y ese control desaparecieron, sino que se autorizó específicamente a los 400 o 500 empresas del Estado y entes autónomos a que contrajeran deuda libre. De modo que Venezuela estaba contrayendo deuda continuamente sin saber con quién, ni cómo, ni en qué condiciones, hasta que una mañana despertó con una deuda de 32.000 millones de dólares. Claro, esta deuda no es como para que los venezolanos nos pongamos a vestirnos de luto y a pensar que el país se acabó. No se acabó. Venezuela es un país muy rico. Venezuela tiene reservas petroleras probadas de 21.000 millones de barriles que, estimados a su precio más bajo en dólares, son 600.000 millones de dólares que están allí, sin contar la faja petrolífera del Orinoco y sin contar el gas. De modo que Venezuela es un país que sigue adoleciendo la necesidad de administrar con cabeza razonable. La ayuda internacional, y lo dicen hoy en día muchos de los hombres que la recibieron en África y en otros países, no ha servido para el desarrollo en el sentido que se pensaba, ha servido para perpetuar regímenes políticos indeseables, ha servido para, al contrario, acentuar mucho más las estructuras sociales tradicionales de esos países, creando sobre ellos una especie de cuerpo extraño, de superestructura progresista, que no tiene raíces ni contacto con lo que está debajo, y ha sido simplemente una manera de despilfarrar ese dinero. Se ha despilfarrado muchas veces en muchas formas, y las tecnologías importadas han terminado por no lograr transformar los hábitos ancestrales de trabajo, de producción y de sociedad. De modo que todo el mundo, y entre ellos los países industriales, tienen enfrente de ellos ese problema. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para que los países subdesarrollados lleguen a un nivel de desarrollo que se acerque en todo lo posible al de los países más desarrollados del mundo? La respuesta no puede ser dinero. Se ha dado dinero y el dinero no ha servido para eso. Se ha malbaratado, se ha usado de un modo indebido, se han creado fábricas de instalaciones casi improductivas y la situación general ha seguido siendo la misma.
Tampoco es un mero traslado de tecnologías, es un problema más vasto y es, por su naturaleza, uno de los más graves problemas que la humanidad tiene frente a sí. La humanidad del tercer mundo y la humanidad de los países desarrollados, porque después de todo es un problema global que afecta a este planeta en el que todos estamos viviendo cada día de una manera más interdependiente. En el tercer mundo se han ido operando, por influencias de los hechos universales y de las grandes ideologías del mundo, unas mezclas muy peregrinas y muy extrañas. Las novedades ideológicas que han brotado en Europa de los pensadores políticos europeos han llegado a la América Latina y al tercer mundo en general, generalmente con retraso, y han llegado deformadas, alteradas, cambiadas, incompletas, caricaturales a veces puramente de fraseología sin contenido. Pero se han adoptado, como se adoptó el ideal federal, como se adoptó el ideal republicano, como se adoptó el ideal positivista. Así se adoptó también el marxismo en una época determinada, pero no como lo pudo profesar un alemán del siglo XIX o un francés del siglo XIX, no, sino como una cosa emocional, porque el marxismo contenía una reivindicación de los desposeídos contra los poseyentes, y eso era todo. De allí no pasaba su sensación de estas gentes superficiales. Pero a eso mezclaban ideas que son profundamente antimarxistas, ideas, por ejemplo, como la idea racista, la afirmación del indígena, cualquiera que sea su mentalidad y su modo de actuar, frente a la otra raza, a la raza de los blancos y de los mestizos. Esto es una idea insostenible a la luz de ninguna doctrina política seria. Esto es una cosa emotiva, claro, muy poderosa y que agita gente. Y luego a esa mezcla muy curiosa del mito con la historia, a suplantar la historia con figuras míticas que no dicen nada a la inteligencia, ni dicen nada a la capacidad de análisis, pero que dicen mucho a la emoción. Eso es una característica del pensamiento político en el tercer mundo, y es una de las causas que permiten que ocurran estos fenómenos, que ocurra esta mezcla de indigenismo resucitado, de resurrección mítica de un pasado casi desconocido, de añoranza de un régimen que no podrían soportar ni un minuto en las circunstancias actuales, con nociones de marxismo, de maoísmo, de revolución moderna, de pensamiento filosófico malentendido, que constituye una peculiaridad del tercer mundo muy negativa porque, claro, es usar ideas sin saber lo que significan, es mezclarla con hechos mal conocidos y es condenarse a no tener rumbo y a no saber para dónde se va. En enero de ese año, habíamos publicado el único número de la revista Válvula. En el editorial que escribí para ese número impar, puse aquella frase provocadora y atrevida que vino a ser como nuestra divisa. Somos un puñado de jóvenes con fe, con esperanza y sin caridad. No decía lo suficiente, pero expresaba nuestra desazón, nuestro repudio a la hora y al ambiente y nuestra aspiración de salir del pasado y a abrir un nuevo tiempo. París es una droga creadora y fermento intelectual de extraordinaria potencia. Se sale de la exposición de Dalí para caer al concierto de Stravinsky. Se navega entre libros y personajes librescos. Se siente crecer por segundos el caudal de inteligencia con solo respirar el ambiente. Escribí Las lanzas coloradas en una primavera de París,
frente a una ventana que daba a una calle gris, sin mirar ni la ventana ni la calle, sino asediado de las visiones de mi país. El año 36 es fundamental en la moderna historia venezolana. No se trataba del fin de una dictadura, era el descubrimiento de un país pleno de necesidades. Se abría una época que podría ser decisiva, terrible y exigente. A ti te consta. Me has visto en la máquina de escribir de un periódico, sudando y peleando muy lejos del arte. Me has visto dando clases de rudimento de economía política en una escuela popular de cooperativismo. No creo que se me pueda llamar un hombre de Torre de Marfil, a menos de convenir que se trate de una torre olorosa a café, petróleo, cueros, sudor de inmigrantes y humo de locomotoras, que son precisamente las cosas que de inmediato me ocupan. En el fondo, la literatura y la economía responden al mismo interés, el interés humano. Lo que importa no es ser escritor, político, economista o pintor, lo que importa es ser hombre. El paso de la reflexión a la acción depende de las circunstancias. Renunciar a una circunstancia, encerrarse en una sola actividad, es mutilarse. El gobierno del presidente Isaías Medina Angarita ha sido derrocado por una junta de civiles y militares que asumió el poder garantizando su transitoriedad y la convocatoria a unas elecciones populares con pleno derecho de todos los ciudadanos. Conciudadanos, con legítimo alborozo venimos a anunciar a la nación
Me enviaron preso con los generales Medina y López Contreras a la sede de la escuela militar en la planicie. De allí me echaron a Nueva York y me encontré de un momento a otro en las calles de una ciudad desconocida, sin un céntimo, con una mujer y 2 niños. Que nosotros estamos preparando a un venezolano para enfrentarse a esas dificultades. Es que nosotros estamos combatiendo la pedagogía del 5 y 6 por una pedagogía del trabajo, del rendimiento y de la disciplina social. No. Nosotros seguimos todavía pensando que el petróleo resuelve todo, que lo que se necesita es un poco de viveza y de habilidad para ver cómo se consigue algo de ese maná de dinero que está lloviendo, sin pensar en ningún momento en realizarnos nosotros mismos, sin exigirnos y pedirnos de nosotros mismos más, que sería la manera, claro, de poder enfrentar ese desafío. Ese desafío que viene de la Venezuela postpetrolera consiste simplemente en esto, en que hay que hacer un país que pueda vivir en un nivel aceptable sin petróleo, como ha vivido hasta ahora en un nivel de locura con petróleo. Ese país necesita encararse con ese destino, necesita que los jóvenes venezolanos entiendan qué reclamos le hace el futuro, que ellos puedan escoger su camino con toda claridad, conociendo las opciones, las alternativas y las limitaciones, que cada uno de ellos cuando escoja esa meta y que sea la más alta que él pueda trazarse a sí mismo, dé todo lo que tenga para alcanzarla. Esa sería la respuesta, y que haya gente que los guíe, que haya gente que les llame a esto, no gente que los halague, los adule, los engañe y los desvíe. Esa es la situación. Esa Venezuela postpetrolera que va a asomar mañana, que ya está empezando, va a exigir venezolanos de muy alta calidad, obreros excelentes, profesionales de más alto grado, administradores sumamente capaces. ¿Y de dónde van a salir esos hombres si no los da nuestra educación? Si no los formamos en la juventud, si no le despertamos a la juventud ese sentido de responsabilidad profunda frente al futuro. Si lo que estamos haciendo es, al contrario, mantenerla en el engaño, pensar que esta inmensa sala de fiesta que hemos inaugurado en Venezuela, instaurado con el petróleo, va a durar indefinidamente y que lo que importa es tener suerte, ser vivo, valerse de circunstancias para medrarlo, subir o alcanzar, sin que eso corresponda a ningún esfuerzo serio, a ningún trazado de metas que nos haga a nosotros subir y alcanzar lo que tenemos legítimamente. Así como nos hemos preocupado hasta hoy en que todo el mundo sepa leer y escribir, ha llegado el momento de pensar si no es la hora de que todo el mundo sepa qué hacer frente a un aparato, a una computadora o un aparato de informática, cómo utilizar ese nuevo prodigioso instrumento. En muchos países del mundo se está hoy en día enseñando el uso y el manejo de estos aparatos a nivel de educación primaria, y los niños desde luego se adaptan muy rápidamente a esto, porque esto reemplaza todos los otros sistemas de acumulación de conocimientos desde que se tenía noticia, y es el mundo en que ellos van a vivir. Para un niño es prácticamente tan importante como saber leer y escribir. Es otro analfabetismo más frente al cual se encuentra colocado y frente al cual tiene que tomar decisiones. Ya hoy en día en el mundo se tiene muy claro que los países no son poderosos ni van a ser poderosos por el número de habitantes que tengan, ni siquiera por el número de soldados armados que tengan, ni tampoco por la suma estimada de sus recursos naturales, minerales o vegetales o su capacidad productiva, sino que lo van a hacer por la capacidad de información que manejan. Más información es más poder. Luego esto significa que quedarse fuera de la informática es quedarse fuera del juego de poder para un país. Es resignarse a ser un espectador o un usuario de lo que los otros van a hacer, porque los otros van a concentrar ese tesoro de todos los tesoros, que es la información. Nosotros hemos hecho ensayos pedagógicos de una manera casi abstracta, siguiendo modas. Nos ha encantado hacer experiencias pedagógicas en el vacío, pero nos hemos puesto de espaldas al país y a sus requerimientos. Si nosotros vemos, por ejemplo, las escuelas, las facultades universitarias venezolanas,
Encontramos la plétora, por ejemplo, que están graduándose en carreras para las cuales el país no tiene cupo, no tiene empleo, no tiene necesidad. Estamos produciendo en cantidades enormes. Estamos produciendo psicólogos, estamos produciendo economistas, estamos produciendo abogados, carreras que el país no necesita porque tiene plétora de ellas. Y ese pobre a quien se le permite que se gradúe en una de esas escuelas, ¿qué se le está garantizando? El fracaso, la pobreza, el desplazamiento social, la creación de un proletariado universitario muy dañino y negativo. De modo que no, el joven venezolano que entra a la universidad no sabe exactamente cómo se va a incorporar en la vida. No se le ha preparado para eso, no se le ha dicho cuáles son sus opciones, cuáles son sus posibilidades, qué puede hacer por esta vía o por esta otra, para qué sirve él mejor, cuáles son las aptitudes que tiene. Se ha creado un menosprecio por la excelencia, muy negativo y muy peligroso. Estamos pensando que la excelencia es una cosa aristocrática, es una cosa elitesca. No, la excelencia es la condición de la vida. Todo hombre puede ser excelente. ¿En qué consiste la excelencia? La excelencia consiste en esforzarse en ser mejor de lo que se es, en dar más de lo que se da, en lograr más de lo que normalmente se podría hacer, en hacer el esfuerzo máximo y mayor que uno puede hacer para realizar las cosas que tiene que realizar de la mejor manera posible. Ese es el ideal de excelencia. Y ese ideal permite que un obrero de cualquier nivel sea un mejor obrero, que un herrero sea un mejor herrero, que un carpintero sea un mejor carpintero, que un profesional universitario sea un mejor profesional universitario, porque él va a exigir de sí mismo dar lo más que pueda para alcanzar el nivel más alto de capacidad. Y eso se refleja, desde luego, en el nivel general del país. Un país que se está conformando en su educación con gente que va a media máquina, a media capacidad, un país que se está conformando con la mediocridad en la educación, está definiendo su futuro. Eso no lo ha enseñado, ni lo ha metido, ni lo ha explicado, ni lo ha provocado nuestra educación. No se ha logrado eso, ni el clima general del país. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales que habría que plantearse con descarnada sinceridad, con despiadada crudeza. ¿Qué está haciendo Venezuela por los jóvenes venezolanos? Esa pregunta a veces será difícil de contestar, planteará mucho conflicto de conciencia a mucha gente. Pero hay otra pregunta igualmente importante y que es correlativa a esta y que la complementa. ¿Qué están haciendo los jóvenes venezolanos por Venezuela? Están haciendo todo lo que pueden, están haciendo todo lo que deben, están haciendo todo lo que deberían hacer, están aprovechando todas las capacidades potenciales que están en ellos para ponerlas al servicio de ellos mismos y del país, o están todavía en esa vaga nébula de indecisión, de superficialidad, de sueño petrolero en que hemos estado embargados todo este tiempo. Esas circunstancias son las que en realidad habría que ponerle ante los ojos a nuestra juventud y exigirle a los hombres que tienen a su cargo dirigir a esa juventud. Esas dos preguntas requieren una respuesta grave, que no la podemos dar sino todos los venezolanos juntos. Y de la pregunta y de la respuesta que le demos a esa pregunta depende el porvenir de este país como de ninguna otra cosa. ¡Epa! ¡Ahí nada más! En la dictadura no había sino dos caminos: o conspirar o estar con el gobierno. Yo nunca he sido conspirador, no es mi naturaleza, pero resultaba inaceptable establecer un vínculo con el gobierno. Sin embargo, firmé el manifiesto de los intelectuales y en los primeros días de enero del 58 caí preso. La campaña del 63 fue algo sorprendente.
En pocos meses se estructuró un movimiento con vocación de poder. En Caracas obtuvimos el 40% de la votación. Constituía esa una base inmensa dirigida hacia el futuro. Había una posibilidad cierta de poder, pero yo no soy un político profesional.